López Dóriga. Periodismo de experiencia, el análisis, las primicias, entrevistas con los protagonistas de la noticia. Joaquín López Dóriga, haciendo la diferencia en información. Muy buenas tardes, tenga usted muy buenas tardes. Es la 1:30 en punto, pero en punto tiempo del centro de México, y yo soy Joaquín López Dóriga, transmitiendo para usted con mucho gusto, como todos los días en vivo. En vivo desde la Ciudad de México para toda la República Mexicana a través de 95, sí, a través de 95 estaciones de radio en todo el país y a través de otras 30 estaciones de radio más en Estados Unidos. En California, Arizona, Texas, Nueva York, Illinois, Georgia, Utah, Kansas, Oklahoma, Carolina del Norte y del Sur, Tennessee, Oregon, Colorado y Florida. Y también estamos en Telefórmula en Easy, estamos al aire en el canal 121 en este momento en Sky, estamos al aire en el canal 157. En Total Play, canal 161, en Megacable, canal 153, en Dish, estamos al aire en el canal 354. Y también para nuestros paisanos, estamos al aire en Telefórmula Estados Unidos. A través de las cadenas Xfinity Latino y Latino View. Y por supuesto, también estamos en internet y en redes a través de radioformula.mx y a través de lopezdoriga.com. Y hoy es viernes. Esto es algo de lo más importante que ha ocurrido y que está ocurriendo hoy en México y en el resto del mundo. Con mucho que es muchísimo, pero muchísimo de todo lo que usted leerá y escuchará mañana por la mañana, y sin duda muchísimo de lo que usted leerá, escuchará y verá en las próximas horas, esta tarde y esta noche. Bueno, pues, no fue un desliz, ¿eh? El presidente López Obrador reiteró esta mañana lo que dijo ayer, que así como protege a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también protege la vida de los delincuentes porque son seres humanos, que ese es su sentir y su pensar. Y dijo, ¿qué quieren? ¿Que los mate? No, presidente, no se trata de matarlos, tampoco se trata de protegerlos, no, se trata de aplicarle la ley. Alguien tiene que proteger como elemento esencial, como principio fundamental de su gobierno, por encima, por supuesto, de los delincuentes, por encima de las Fuerzas Armadas, es a la sociedad toda, entre la que se encuentran los integrantes de las Fuerzas Armadas. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, estaba ahí en la mañanera y dijo que lo que pasó el martes, ¿sí? En Michoacán, es que los civiles que persiguieron a los soldados no estaban armados. General, civiles, delincuentes. Ayer el presidente dijo, presuntos delincuentes, ahí los tiene usted. ¿Estos son civiles? Estos son delincuentes de los cárteles que tienen bajo su control grandes zonas del estado de Michoacán. No son ni civiles, si le quiere llamar así, general, son delincuentes. Y tampoco son presuntos responsables, son delincuentes. Los tratan con pinzas a los delincuentes, ¿sí? Dijo que como no hubo agresión, por eso no tienen por qué responder. Mientras tanto, la realidad sigue. El subsecretario de Estado para el Narcotráfico, Todd Robinson, en México, advirtió que la crisis del fentanilo que padece Estados Unidos, 107,000 muertos el año pasado, ya comienza a impactar a México. Y ojo, de esto ninguna autoridad mexicana ha dicho una sola palabra. Ninguna autoridad ha dicho, el fentanilo está matando mexicanos. Lo tiene que venir a decir el zar antidrogas del gobierno de Estados Unidos. Eso, así estamos, mirando para otro lado. Y también dijo el zar antidrogas de Estados Unidos que se necesita más inteligencia para enfrentar al narcotráfico. Por cierto, el zar antidrogas, Todd Robinson, no habló ni de abrazos, ¿eh? No. Más inteligencia. Un tribunal federal confirma la suspensión al tramo polémico del Tren Maya porque no existe un informe de impacto ambiental. No existe el informe porque no lo tienen. Según reconoció en la mañanera la misma secretaria del Medio Ambiente, no hay un informe de impacto ambiental y están construyendo ese tren. ¿Por qué? Porque son diferentes. El presidente se reunió en Nuevo León con los papás de Devani, ¿sí? Ante quienes se comprometió a esclarecer el caso. Aquí tengo que abonar a favor del presidente. Es la primera expresión de empatía que le veo al presidente y ojalá ya sea un patrón que siga con las víctimas, con los dedos de una víctima. No lo tuvo con las víctimas del colapso de la línea 12 del metro, no lo ha tenido en otros casos. Esto lo tengo que apuntar. Este caso ha sido un desastre para las autoridades de Nuevo León, un desastre. Anoche el diario El País difundió el resultado de una nueva autopsia, ¿sí? Independiente, practicada a Devani, que la pidió el papá. De acuerdo con esta autopsia, la joven fue agredida sexualmente y asesinada.
La Fiscalía de Nuevo León dice que no la tocaron y que además se murió sola. El exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, será director general de gobierno del Banco Mundial. Es el mismo Arturo Herrera que el presidente quitó de la Secretaría de Hacienda para proponerlo como lo propuso como gobernador del Banco de México. Luego también le quitó esta propuesta para ser gobernador del Banco de México. Hoy es director general de gobierno del Banco Mundial. Elon Musk anunció que suspende por ahora la compra de Twitter. Así operan estos tiburones de los grandes capitales. Las acciones de Twitter se hundieron en Wall Street, arrastraron en Wall Street. Y claro, si las compras saldrá más barato. Así se manejan estos especuladores. Y en el resto del mundo, Laura. Rusia suspenderá importación de suministro de electricidad a Finlandia, esto en represalia por la solicitud del ingreso a la OTAN, y ahí sigue la amenaza militar. Mientras el presidente Joe Biden afirma que Estados Unidos apoya el ingreso de Finlandia y Suecia a esta alianza atlántica. El canciller alemán Olaf Scholz habla por teléfono con el presidente Vladimir Putin y le pide alcanzar un acuerdo de cese a fuego en Ucrania, a lo que el mandatario ruso responde y justifica que la invasión de sus tropas para combatir esta ideología nazi, aunque en el fondo son sus deseos expansionistas. En esto, Ucrania arremete contra Francia por estar dispuesta a hacer concesiones diplomáticas a Rusia a cambio de un diálogo sobre la guerra en Kiev. El Papa Francisco condena los bombardeos rusos desde el aire contra Ucrania sean un instrumento de muerte y no un cielo de paz. En un momento le doy todos los detalles. Gracias, Laura. Hablaba yo de esta empatía del presidente con los papás o el papá de Devani, y decía que no recordaba que no ha habido otra expresión de empatía. Sí, debo apuntar que sí. Cuando se trasladó desde Aguascalientes hasta el estado de Hidalgo, sí, a Tlahuelilpan, estuvo ahí, en el lugar del desastre, la tragedia de Tlahuelilpan. Tengo que apuntar y abonar eso. Continúa. Bueno, pues voy contigo, Vicente Valdés, Fórmula Nuevo León. ¿Por qué? Porque el presidente López Obrador, de visita ahí en Monterrey, se reunió con el papá de Devani, lo que me parece un avance muy importante. Te escucho. Joaquín, la gira del presidente Andrés Manuel López Obrador aquí en Nuevo León inició con una reunión con los padres de la joven Devani Susana. Ahí el presidente se comprometió a ofrecer todo el apoyo de la federación para esclarecer lo sucedido. De hecho, en unos momentos más se va a realizar aquí en la Fiscalía de Justicia de Nuevo León una reunión donde participarán los padres con autoridades federales. Gracias, voy contigo, Juan Antonio Jiménez, y le mando un abrazo y un beso a nuestra compañera y amiga Lourdes Mendoza. Lourdes, ganaste contra todo. Te escucho, Juan Antonio. La periodista Lourdes Mendoza anunció en sus redes sociales que le ganó la demanda civil al exdirector de Petróleos Mexicanos, Emilio Lozoya, por el delito de daño moral, por lo que ahora el exfuncionario deberá de resarcir el daño, mismo que será cuantificado en una audiencia de ejecución de sentencia. Los detalles, Joaquín, más adelante. Gracias. Ahora resulta que la reforma más dañina para la economía no era la reforma eléctrica, sino resulta que es la reforma electoral. Esto es lo que dicen los empresarios. Ya sabe cómo son, ¿no? Como siempre se acomodan y dicen una cosa afuera, y cuando están con el presidente, puros abrazos y no balazos. Te escucho. Advierten, Joaquín, analistas económicos que la reforma más grave que el Congreso puede aprobar es la reforma electoral, pues no solo afectaría la economía, sino la democracia y la gobernabilidad del país. En tanto que la Concamina anticipó que esta iniciativa no pasará, que es una batalla perdida para el gobierno federal. El detalle más adelante. Gracias, Laura Cardoso. Voy contigo. La hepatitis infantil aguda, 4 casos ya en Nuevo León. Y ni una palabra de la Secretaría de Salud Federal. Por cierto, vean la ruindad de Jorge Alcocer, el secretario de Salud, o de López-Gatell, el subsecretario. Le quitaron a la Universidad Nacional Autónoma de México una silla que tenía en el Consejo del Instituto Nacional de Nutrición, Salvador Subirán. ¿Por qué? Porque no quieren saber nada de la UNAM. Ojo, esto es parte de la ofensiva que va a ser y la estrategia del gobierno para hacerse de la rectoría de la UNAM en octubre del año que viene, noviembre del año que viene, que hay elecciones en relevo del doctor Graue. ¿Por qué le quitaron la silla a la UNAM? Para dársela al Politécnico, sobre el cual sí tiene control la Secretaría de Educación Pública, es decir, el gobierno del presidente López Obrador. Así las cosas. Pero Laura, ni una palabra ha dicho de esto la Secretaría de Salud. Te escucho.
¿Qué tal, Joaquín? México ya prendió otra alerta sanitaria y es que se registraron los primeros 4 casos de hepatitis infantil aguda, padecimiento que se ha registrado por lo menos en 21 países y que hasta el momento no se ha determinado su origen. Estos casos se registraron en Nuevo León y ya los niños están en observación. Los detalles adelante. Voy contigo, Gerardo Duque, de Fórmula San Luis Potosí. De nuevo, sí. Abrazos. Aquí están los protegidos del Palacio Nacional. Te escucho. La comunidad de la Huasteca Potosina está consternada por 2 adolescentes de la etnia Tenec que desaparecieron desde el 18 de abril. El papá de una de ellas busca el cadáver ya de su hija de 15 años entre la vegetación de la Sierra Abra-Tanchipa. Ella y otra adolescente son quienes desaparecieron, pero al paso de los días la Fiscalía dejó de lado el caso. La Comisión de Derechos Humanos ya abrió expediente de queja. Bueno, voy a unos anuncios. Después de los anuncios, una organización que se llama Fundación para la Seguridad Aérea informó que en 3 años se registraron en México 20 incidentes aéreos graves. Ojalá estén documentados, porque ¿sabe qué? Tampoco podemos caer en la psicosis, ¿eh? Tampoco podemos caer en la psicosis. El desplome, la caída en el uso de tarjetas de crédito y el disparo en el uso del dinero en efectivo. Y además está documentado el uso del dinero en efectivo con el exceso de circulante reportado por el Banco de México. La Secretaría de Hacienda mantiene otra semana más, así se lo va a mantener todo el año, ¿sí? El subsidio, pues, no es el estímulo, me dijo el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, del 100% de las gasolinas. Esto cuesta otros 25,000 millones de pesos esta semana. El INAI responde a la Corte que su resolución de blindar información del personal de la Fiscalía General de la República vulnera los derechos, ¿sí? Y que sienta un precedente contra las resoluciones del INAI que hasta ayer eran inatacables. Y no solo eso, al mismo tiempo que la Corte, que quién sabe para quién está trabajando, sí sabemos para quién, blinda la información de la Fiscalía General de la República, al mismo tiempo abre que el gobierno pueda intervenir todas sus cuentas bancarias, todas sin mandato de un juez, lo que viola la Constitución. Sí, seguimos cada vez más vulnerables. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional. Después de los anuncios, López Dóriga tiene para usted todo lo que está sucediendo en este momento en México y en el resto del mundo, aquí en Grupo Fórmula. Bien, voy contigo, Leopoldo Espejel. Pues el bloqueo se ha convertido en la herramienta más eficaz, debo decir, y más aburrida para hacer una protesta y para que alguna autoridad le escuche. Te escucho. Joaquín, desde esta mañana un grupo de madres de familia realizan un bloqueo parcial de la caseta de cobro de la autopista México-Puebla en Chalco con dirección a la Ciudad de México para exigir la aparición de un joven, del cual nada se sabe desde el pasado 31 de marzo en este municipio del Estado de México. Joaquín. Michelle Rivera, ha corrido un año de impunidad. Joaquín, muy buenas tardes. Hoy se cumple un año del asesinato de Abel Murrieta, ex candidato de Movimiento Ciudadano en la alcaldía de Cajeme y también abogado de la familia Levarón. La familia y amigos aseguran que jamás habrá justicia. La Fiscalía del Estado responde que próximamente, sin dar fecha, habrá respuesta y resultados de la investigación emprendida luego de su asesinato. Te tengo el reporte, la información completa, más adelante. Es que esa es la impunidad. Vea usted, la Fiscalía de Sonora dice, no. Próximamente habrá información después de un año de impunidad. Una vergüenza, ¿sí? Y eso, la impunidad, es lo que mueve y dispara. Por eso, en esa impunidad se ha llegado en este gobierno a rebasar la barrera de los 120,000 homicidios del 1 de diciembre de 2018 al día de ayer. Más de 120,000 homicidios culposos. ¿Por qué? Porque dice la Fiscalía, por ejemplo, en el caso de Sonora, que está que arde, no, ya próximamente, ya ha pasado un año, y después de un año tienen la cara dura de decir, próximamente daremos a conocer los avances. ¿Cuándo es próximamente después de un año? En fin, Andrea Meraz, este reclamo, te escucho.
Joaquín, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales lamentó la decisión de la Corte por reservar la nómina de la Fiscalía General de la República. También algunas organizaciones en materia de derecho a la información consideraron que esta decisión es un grave retroceso para el derecho a la información. Esta semana otros 25,000 millones de pesos en el subsidio o estímulo que le llaman para que no suban las gasolinas. Te escucho, Jenny. Te informo, Joaquín, que la Secretaría de Hacienda mantiene el 100% de subsidio al IEPS, a las gasolinas y el diésel. La cobertura se extenderá del sábado 14 al viernes 20 de mayo, de tal forma que los automovilistas no pagarán un solo peso de impuesto, aunque pese al estímulo, el precio final de los combustibles varía solo unos centavos. El detalle más adelante. Gracias, Jenny. Voy contigo, ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología de Grupo Fórmula. Al fin de semana. ¿Qué tal, Joaquín? Durante este fin de semana, índice de calor extremo con temperaturas por arriba de 35 grados en 26 estados de la República, tormentas eléctricas con granizo durante el viernes en Coahuila y para el fin de semana, chubascos y tormentas en Durango, Jalisco, Zacatecas, Aguascalientes, Michoacán y Colima. Para la Ciudad de México de 28 a 30 grados centígrados soleado y en avance el posible giro ciclónico en el Caribe y Golfo de México del 24 al 26 de mayo. Joaquín, muy buenas tardes. Gracias, ingeniero Hernández Unzón. Y en el resto del mundo, Laura Pérez Cisneros. Gracias, Joaquín. Naciones Unidas dice que el asesinato de la periodista palestina de Al Jazeera podría ser considerado un crimen de guerra. Más de 40 periodistas han sido asesinados palestinos desde el año 2000. En tanto, fuerzas israelíes reprimieron a los participantes en el funeral de la periodista Shirin Abu Akleh. Los cancilleres del Grupo de los 7 anunciaron que brindarán 500 millones de euros adicionales en ayuda militar para Kiev durante su cumbre en Alemania. El gobierno de Cuba condenó hoy su exclusión junto con Nicaragua y Venezuela de la 9ª Cumbre de las Américas que se va a llevar a cabo del 6 al 10 de junio en Los Ángeles, California, allá en Estados Unidos. Cientos de filipinos protestaron en Manila contra el regreso al poder de la dinastía Marcos al país. Esto tras la ratificación del triunfo presidencial de Ferdinand Marcos Jr. Ha muerto el emir Abu Dhabi, presidente de Emiratos Árabes, Khalifa bin Zayed Layan. Tenía 73 años de edad. Se ignoran por el momento las causas de su muerte, pero lo que sí, se han decretado 40 días de duelo. El Vaticano confirmó el viaje que realizará el Papa Francisco por Canadá del 24 al 30 de julio próximos, esto para ofrecer disculpas por los abusos cometidos en internados católicos. Y Joaquín, para acabar, una nota buena para este viernes, pues todas sonrisas apareció la reina Isabel II en una competencia ecuestre allá en Windsor, luego de que hace unos días no pudo abrir el Parlamento como acostumbra ya como es en una tradición, y esta es la tercera vez en que la reina se ausenta de la apertura del Parlamento allá en la Cámara de los Lores, Joaquín, así que hoy fueron todas sonrisas para Isabel II. Bueno, entonces los dos anteriores fue por el confinamiento del COVID. Bueno, si esto es en el mundo, esto es en las finanzas, pues el peso, en este momento el dólar interbancario ha mejorado el peso. ¿Por qué? Pues fue la decisión de subir el tipo de cambio. Está en 20 pesos con 13 centavos en este momento el interbancario. En ventanillas se vende en 20.47, en bancos hasta en 21.02, 21 pesos 2 centavos. El euro en el mundo, $1 4 centavos. En México, un euro se vende en 22 pesos con 76 centavos. Y el petróleo, Héctor R. El precio del barril de petróleo se está reportando, Joaquín, en $102.14, subió 11 centavos de dólar respecto al precio previo y se ubica $47.04 por arriba del precio de referencia para este año, que es de $55 el barril. Gracias, querido Héctor. Y bueno, yo le recuerdo, como todos los días, que tiene usted toda la información en lopezdoriga.com. ¿Y que dónde está lopezdoriga.com? Bueno, lopezdoriga.com está al alcance de su mano. Ya me tiene en su mano en cualquier parte de México, en cualquier parte del mundo, las 7 días de la semana, las 24 horas del día, con toda la información. ¿Qué traigo de principal hoy? La Ciudad de México iniciará el 19 de mayo vacunación COVID de mayores de 12 años, menores mayores de 12 años. Le invito a que me siga en Facebook. En Facebook soy Joaquín López Dóriga. En Facebook ya somos pues más de 2.300.000. También invito a que me siga en Instagram. Les a todo dar, que se suscriba al canal de YouTube. Por cierto, hoy
se publicó a las 12 el capítulo semanal de Joaquín Marín de Dopingüe, que puede encontrar en todas mis plataformas, lopesdoriga.com, en YouTube. Le invito a que se suscriba al canal de YouTube, sí, soy López Dóriga, en Twitter, en Instagram, en todas, sí. Te recuerdo también que tiene toda la información, pues en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Telegram, en Spotify, en Amazon Music y por supuesto en Twitter, y le invito a que se integre a esta comunidad de Twitter que es @LópezDóriga, y que en esta tarde de viernes 13 de mayo de este año de 2022 le voy a tener a usted todo esto. Esto y más, mucho. Ha aumentado el número de contagios, ¿no, Carlitos? ¿Qué traes? Vamos a platicar en esta ocasión de ha disminuido o aumentado el uso de tarjetas de crédito en México. Hace un momento antes del corte lo dabas a conocer. Tan solo en 3 meses en México ha disminuido en 600,000 el número de usuarios de tarjetas de crédito en México. Estamos hablando de que de tener cerca de 28.6 millones de tarjetas de crédito vigentes en México, hemos disminuido a 28 millones. Una disminución, insisto, en 3 meses de 600,000 tarjetas que se dejaron de usar, se cancelaron. Y sin embargo, no solamente este es el dato, mi querido Joaquín. Lo importante es de estas 28 millones de tarjetas, ¿cuántas realmente se están usando? Porque podría yo tener una tarjeta de crédito y no usarla, o tener 2 y solo usar una. ¿Realmente qué porcentaje de esos 28 millones están usando? El 67%, es decir, cerca de 19 millones, para ser exactos, 18.7 millones de tarjetas de crédito en México son las que en realidad se están usando. Está disminuyendo el uso de tarjetas, tú mismo lo comentaste hace un momento, y está incrementándose el uso de efectivo en los comercios y compras en general. Es decir, lo que está sucediendo, y seguramente a causa de la pandemia, es que las tarjetas se saturaron o se sobregiraron y ahora ya no las pueden usar y están bloqueadas de alguna manera, Joaquín. O sea, el reporte del Banco de México de exceso de circulante marca un notable alza, ¿sí?, del uso del efectivo, pues, del circulante, del papel moneda. ¿Esto podría ir en línea de la baja en el uso de las tarjetas? Totalmente en línea, porque dejamos de usar tarjetas y de alguna manera tenemos que gastar, empezamos a usar efectivo. Y un dato más, si tú me lo permites, Joaquín, estos 28 millones de usuarios que hoy al cuarto trimestre del 2021 es como se están marcando, es la cifra más baja que se tiene registro en todo el sexenio del presidente López Obrador. Él inició o tomó el gobierno con alrededor de 28.2 millones de tarjetas a inicios del 2019, finales del 2018. Hoy, al primer trimestre del 2022, estamos hablando de 28 millones, una disminución, y sin embargo es la cifra más baja. Pero eso es mínima, la disminución en realidad, Así es mínima, marginal de alguna manera, no ha crecido, se ha mantenido prácticamente en 28. Yo pensé que por la pandemia, el confinamiento y todo eso había aumentado el uso de tarjetas. Quizá aumentó, no lo sé, y por eso ahora hay esta ligera baja. No, lo que disminuyó, Joaquín, no aumentó las nuevas tarjetas, lo que disminuyó es el uso de las tarjetas. Si yo te diera el dato, es el uso en 2019, en enero de 2019, 23 millones de tarjetas estaban en uso permanente. Hoy, 18.7. Una disminución, insisto, de cerca de 3 millones. Entonces ahí hay una notable baja. Estamos hablando de que sería 10, un 20% por ahí, ¿no? Así es, en el uso sí, ha disminuido. Incluso el máximo uso que se ha tenido es alrededor en el segundo o tercer trimestre del 2018, donde prácticamente 9 de cada 10 tarjetas se estaban usando. A partir de ahí hemos caído a que solo 7 de cada 10 tarjetas en números cerrados se están usando. Bueno, Carlitos, pues vamos a ver qué es lo que dice. Por eso es la necesidad de bancarizar a más mexicanos, que es lo que siempre dicen los banqueros en sus convenciones, y que difícilmente lo logran, ¿no? Así es, mi querido Joaquín. En fin, gracias, Carlitos, te mando un abrazo. Fuerte abrazo, cuídate mucho. Que estés muy bien. Bueno, y la mañanera de hoy en Nuevo León, en Monterrey, el presidente reiteró lo que había dicho ayer, que él está para proteger a los miembros de las Fuerzas Armadas. Ayer dijo soldados, marinos, guardias nacionales, y también para proteger a los integrantes de las bandas criminales. Yo insisto que el presidente de la República no está
para proteger a los integrantes de las bandas criminales. Está para aplicarles la ley. Para eso es, para aplicarles la ley, no para protegerlos de nada, presidente, absolutamente de nada. Hoy dice por la mañana, ¿qué quieren? Los que están a favor de que se mueran o que los maten. No, presidente, ese es el otro extremo que presenta usted. O sea, no hay blancos ni negros, no hay puntos cercanos al medio campo, no. Una portería o la otra, el negro o el blanco. ¿Por qué? Porque no se trata de que los mate, presidente. Lo que se trata es de que no los proteja. Nadie ha dicho que los mate, o que los maten las Fuerzas Armadas. Están a cargo de la seguridad, ya, ¿sí? No, se trata de que un presidente de la República no puede proteger a delincuentes, de ninguna manera. Se vea como se vea, lo vea como lo vea, lo interprete como lo interprete. No hay modo de que un jefe de gobierno proteja a un delincuente, y menos que generalice proteger a los integrantes de las bandas de delincuentes. Y usted insiste en que sí, porque así piensa y así lo ve. Yo insisto en que no está para proteger delincuentes. Lo insisto, lo reitero, lo sostengo. No puede proteger delincuentes. No, presidente. Porque esos delincuentes han provocado en lo que va de su gobierno más de 120,000 homicidios dolosos, 120,000, casi 500 al día de hoy. Entonces, ¿se va a proteger a quienes han matado a más de 120,000 mexicanos en lo que va de su gobierno? No, presidente. Y además yo estoy convencido de que no, ¿sí? Fue una ocurrencia, algo que dijo, y que ahora pues lo quiere sostener. No puede proteger delincuentes. Un presidente de la República tiene que protegernos a la sociedad, a todos los mexicanos. ¿Sí? Y dentro de la sociedad, presidente, están los integrantes de las Fuerzas Armadas. No como una excepción, porque no son una excepción. Son integrantes de la sociedad mexicana. O sea, usted tiene que proteger a todos los integrantes de la sociedad mexicana y aplicar la ley a todos los delincuentes. Sara Pablo. La gira por Nuevo León del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, inició muy temprano este viernes con una reunión con los padres de Devani y Susana Escobar Basaldúa. En la conferencia mañanera informó que tuvo ese encuentro y que se comprometió con ellos para ayudarlos. Ya me reuní con ellos ahora en la mañana. Gente muy buena, un maestro, su esposa, y pues como padres están muy dolidos, deshechos. Y hablé con ellos y hice el compromiso de ayudar a esclarecer lo sucedido y a que no haya impunidad. El subsecretario de Seguridad Pública de México, Ricardo Mejía, confirmó que sostendrán una reunión con los padres de Devani y Susana para conocer los detalles de la investigación del reclasificado delito de feminicidio. El día de hoy se celebrará en la Fiscalía General de Justicia del Estado una reunión a la que me han instruido asistir con la representación del Gobierno de México para que el Ministerio Público, su titular, el fiscal general Gustavo Adolfo Guerrero, la fiscal especializada en feminicidios, la maestra Griselda Núñez Espinosa, el propio señor gobernador aquí presente, Samuel García, también acudirá, el de La Voz, y desde luego la participación de los padres de Devani, Mario Escobar y Dolores Basaldúa, para entre todos revisar los avances, el estatus de la investigación. Sobre el tema de los videos de los soldados que en Michoacán no hicieron nada contra presuntos delincuentes, el presidente AMLO dijo que los soldados actuaron muy bien. Y vamos a analizarlo. Actuaron muy bien los soldados. El secretario de la Sedena, Luis Crescencio Sandoval, dio más detalles de lo ocurrido. Dijo que los elementos militares habían desmantelado 5 laboratorios de droga y destruyeron 19 plantíos de marihuana. Y al regresar al cuartel se toparon con 2 bloqueos, pero que los hombres no estaban armados y por eso no pudieron actuar. Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar. Para tratar de sanar la sequía que se vive en Nuevo León y que mantiene serios problemas de desabasto del agua para la población, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, entregó una carta al gobernador Samuel García con el compromiso de recursos para la presa Libertad.
de conformidad con los compromisos adquiridos para la construcción de la presa Libertad, la Federación ha aprobado la cantidad de 2.183 millones de pesos y el día de hoy se depositarán 584 millones para esta obra. El año próximo se tiene estimado aportar la cantidad de otros 1.132 millones de pesos y finalizar la obra en diciembre de 2023. Con esta acción se incrementarán de 1.5 a 2.000 litros por segundo. Más tarde se reunió en el municipio de Guadalupe con ciudadanos de estados del norte de la República que participarán en las jornadas de producción para el autoconsumo. Al concluir se trasladó a Jalisco, donde también tendrá un encuentro con ciudadanos sobre el mismo tema. Con imágenes de Alejandro Lizalde, para Grupo Fórmula, Vicente Valdés. En un momento le voy a tener a usted las declaraciones del presidente sobre este tema de la protección o no a los delincuentes. Primero voy a unos anuncios. Y después de los anuncios, delincuentes intentaron asaltar una camioneta de valores, ¿sí? En Puebla hubo disparos, persecuciones y terror. Me reportan trabajadores que han tomado la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Digo, como si no fuera suficiente la ofensiva de la UNAM, le digo. El secretario de Salud le acaba de quitar, obviamente por instrucciones del presidente, ¿sí? La silla que tenía la Universidad Nacional Autónoma de México por años, toda la vida, en el Consejo del Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán. ¿Por qué? Porque ahí va el asalto a la UNAM. Bueno, pues ganó mi compañera Lourdes Mendoza. Le ganó a Emilio Lozoya esta demanda. ¿Por qué? Por daño moral. Voy a hablar con ella dentro de un momento. Pero primero tengo unos anuncios y regreso. Análisis, entrevistas e información, todo esto y más lo tiene López Dóriga para usted aquí en Grupo Fórmula, donde abrimos la conversación con usted. A ver, vamos a recuperar porque para mí esto es muy grave. Esto lo escribí hoy y lo comenté ayer y lo quiero comentar hoy. El presidente López Obrador dijo ayer en la mañanera lo siguiente. Escuchemos. Porque cuidamos a los elementos de las Fuerzas Armadas, de la defensa, de la Guardia Nacional, pero también cuidamos a los integrantes de las bandas, son seres humanos. Esta es una política distinta, completamente distinta. Por eso lo de ayer, que muchos celebraban de que era el mundo al revés, pues para mí fue una actitud responsable. Esto último que dice el presidente es el video ese donde delincuentes de Michoacán, no presuntos delincuentes ni civiles nada más, no delincuentes de Michoacán, que no les quita ser civiles, pero hay que llamarlos por su nombre, delincuentes, integrantes del crimen organizado en Michoacán, persiguieron, hicieron escapar, huir a un convoy del ejército mexicano. Hoy dijo, bueno, eso voy a dejarlo. El punto central es cuando el presidente López Obrador dice que tiene su responsabilidad es proteger a las Fuerzas Armadas. Luego habla de la defensa. No menciona la Marina, pero también la incluye en las Fuerzas Armadas. Y luego habla de la Guardia Nacional, con lo que ya da integrada a la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas. Pero vamos, el punto central es cuando dice, también es mi deber proteger a integrantes de las bandas porque son seres humanos. Integrantes de las bandas, o sea, proteger a delincuentes porque son seres humanos. Yo insisto en lo que he dicho. Pero, señor presidente, usted no está para proteger a los delincuentes. Está para proteger a la sociedad toda. Fuerzas Armadas y no Fuerzas Armadas, porque las Fuerzas Armadas forman parte de la sociedad. ¿Sí? Está para proteger a todos. Y a esos delincuentes que dice proteger está no para protegerlos, sino para que se les aplique la ley. Hoy, el presidente insistió, dijo, no fue un desliz. Escuchemos. Por ejemplo, ayer hablé de que
se tenía que proteger la vida también de los presuntos delincuentes, que son seres humanos. Y me llamó mucho la atención de que intelectuales o profesionales supuestamente progresistas me cuestionaran. Por eso estamos viviendo momentos interesantes. Es un momento estelar en la vida pública de México, porque está saliendo todo eso. ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? ¿Cómo vamos a estar, en el fondo, a favor de la ley del talión? Del que a hierro mata, a hierro muere. Y el diente por diente, y el ojo por ojo. Lo decía Tolstoy, si a esas vamos, pues nos vamos a quedar chimuelos todos, o tuertos, o ciegos. A ver, dice el presidente López Obrador lo siguiente, que le sorprendió que le cuestionaran, o que le cuestionáramos. No, presidente, no se sorprenda porque le cuestionemos. Eso no. ¿Sí? Y dijo hoy que no, que proteger la vida. Ahora habló de presuntos delincuentes, ayer habló de integrantes de bandas, hoy de presuntos delincuentes porque son seres humanos. Y dijo, ni modo, ¿sí? ¿Cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? No, presidente. Nadie está diciendo que los maten o que pierdan la vida. Hablando de perder vidas, presidente, le reitero, al día de ayer van 120,500 mexicanos muertos por el crimen, por la delincuencia. Esa delincuencia que dice usted que protege, que yo estoy seguro que no protege. Pero como ya lo dijo ayer, y usted es así, pues ahora lo sostiene y lo reitera. Yo estoy convencido de que usted, presidente, no protege a los delincuentes. ¿Que lo dijo? Sí, lo dijo. Entonces, ante el dicho, yo debo insistir en que no está para proteger delincuentes. Está para proteger a la sociedad toda y a los delincuentes que se les aplique la ley. Dijo hoy, ni modo, ¿cómo vamos a querer que alguien pierda la vida? Nos dice esto, presidente, después de 120,500 muertos. ¿Sí? Homicidios dolosos en lo que va de su gobierno. Nadie quiere que pierda la vida, nadie, presidente. Absolutamente nadie, incluso ni los delincuentes, pero sí que se les aplique la ley. Entonces, estamos en esto y dice, estamos viviendo momentos estelares de la vida pública de México. Esa frase que tiene para referirse a la 4T. No estamos viviendo momentos estelares, presidente, en dos vertientes por lo menos. En el tema de la violencia y la inseguridad, repito, con más de 120,500 muertos en lo que va de su gobierno. No son momentos estelares que vaya, más de 540,000 muertos por COVID. Esos no son momentos estelares. No son momentos estelares cuando ha aumentado la pobreza, el número de pobres y de mexicanos en pobreza extrema. Esos no son momentos estelares, presidente. No son momentos estelares, no pueden ser momentos estelares. Entonces, nada más para insistir, obviamente el presidente no va a corregir esto, ¿no? Pero, en fin, eso es lo que yo digo ante su declaración. Voy a unos anuncios y voy a regresar con Lourdes Mendoza. Le ganó la demanda, lo que no ha podido el gobierno, ¿sí? Le ganó la demanda a Emilio Lozoya. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Además, recuerde, López Dóriga es su mejor compañía aquí en Grupo Fórmula. Con Laura Pérez Cisneros. Laura.
Gracias, Joaquín. El presidente López Obrador reiteró que así como protege a los integrantes de las Fuerzas Armadas, también protege la vida de los delincuentes porque, dijo, también son seres humanos. El secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, reveló que lo que pasó el martes en Michoacán, los civiles que persiguieron a los militares no estaban armados y que no hubo agresión y que por eso no tenía por qué responderles. El subsecretario de Estados Unidos para el narcotráfico, Todd Robinson, de visita en México, advirtió que la crisis del fentanilo que padece ya comienza a impactar a nuestro país y reiteró que se necesita más inteligencia para enfrentar al narcotráfico. Un tribunal federal confirmó la suspensión del tramo polémico del Tren Maya porque no existe un informe del impacto ambiental. El presidente se reunió ahí en Nuevo León con los papás de Devani, a quienes se comprometió a esclarecer este caso. El próximo jueves, la Ciudad de México va a empezar a vacunar a niños mayores de 12 años. La Secretaría de Hacienda mantiene estímulos al 100% a las gasolinas. El exsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, será directivo del Banco Mundial como director general de gobierno. El multimillonario Elon Musk anunció que suspende por ahora la compra de Twitter, cuyas acciones ya se hundieron en Wall Street. Joaquín, hasta aquí la información. Es la operación, sí, la especulación bursátil. Compro Twitter, 44 mil millones de dólares. Y después de no. Ya que se dispararon las acciones, no voy a pensarlo. ¿Cómo que lo va a pensar? ¿Qué provoca esto? El derrumbe de las acciones. ¿A qué lleva esto? A que si lo compra, lo comprará más barato, le costará menos. Esa es la especulación. Bueno, Lourdes Mendoza, qué buena noticia nos diste esta mañana. Muchas felicidades, Lourdes Mendoza, reportera, periodista, queridísima amiga. Lourdes, cuéntanos, porque tú lograste lo que no ha logrado el gobierno, ganarle a Emilio Lozoya. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Feliz de estar contigo y feliz de la noticia que hoy logré. Sí, no te puedo negar. Pues mira, finalmente, después de 1 año, 9 meses de vivir una pesadilla en la que no tenía ni por qué estar yo, metida en donde Emilio Lozoya hace una denuncia, nos pone a 17 personas, 16 hombres, la única mujer soy yo, la única periodista soy yo, 3 expresidentes, 2 excandidatos a la presidencia, gobernadores, legisladores y yo. A la única que hacen trending topic es a mí. A la única que discriminan es a mí. La única que sale ese día a decir esto es mentira, esto me están difamando y voy a llegar hasta las últimas consecuencias fui yo. Y nunca tuve la ayuda de la fiscalía. La fiscalía me trataba más como victimaria que como víctima. Pasaron por encima de mis derechos humanos, pasaron por encima de mi presunción de inocencia. Y hoy finalmente, después de 1 año, 9 meses, logré que un juez civil dijera, Emilio Lozoya no pudo probar sus dichos, entonces o mintió o no los pudo probar. Y era tan fácil como presentar una factura. Yo sí le pude probar que es un mentiroso. ¿En qué sentido? En que la tienda donde dice que me fueron a comprar una bolsa, ¿verdad?, entre el 2013 y 2014, no existía. Pero no solo eso, el juez ya dijo que sí me causó un daño moral. Y cómo olvidar, pues que a mí me corrieron de Radiopolis por sus mentiras. Y tiene 5 días para hacer un pago de 500,000 pesos para resarcirme el daño moral o el daño que sufrí. Si tú me dices, oye, ¿ese dinero es suficiente o no? Yo desde el día 1 dije que yo no estaba persiguiendo dinero, que yo lo que perseguía como una buena periodista que soy era limpiar mi nombre, porque nosotros como tú, como los buenos periodistas que vemos en este país, vivimos de eso, de nuestro buen nombre. Y que el dinero inmediatamente de lo que se ganara, pues había que pagarle a los abogados, pero además todo lo yo iba a donar a la estancia infantil de la Procuraduría de la Ciudad de México. Entonces, si me dices, yo voy a recibir un centavo, no. Pero ¿cómo puedo decir? El triunfo de haberlo desenmascarado, de además de ser un criminal confeso, ya haberle probado que además es un vulgar mentiroso, pues sí, no tiene nombre. Bueno, oye, y tu foto aquella, la del Junan, la del Poto fue determinante, la del Pato, sí, blanqueado, fue determinante para que se le acabara el trato preferencial y de ahí fue a la cárcel. Sin duda. Tú lo dijiste esa vez. Logré en mi periodismo hacer algo que nadie había podido hacer. Me llevé todas las notas, me llevé todas las portadas, me llevé todas las caricaturas, pero fue lo que evidencié. Esa foto lo que logró fue evidenciar que sí había un pacto entre la Fiscalía y Emilio Lozoya.
sin lugar a dudas. Y si tú te recuerdas, no hace mucho, apenitas el lunes de Semana Santa, si no es porque el Reforma saca que por 10 millones y que iba a pagar de resarcimiento del daño, lo iban a dejar salir. Y que el presidente dijo, no, a ver, espérense, ¿cómo? Uno, Emilio Lozoya tiene delitos que se persiguen por oficio, entonces no tiene derecho a resarcir el daño y no podría salir. Sería hacerle, ¿no?, un caldo gordo, es decir, hacer un trato ilegítimo. Y dos, el daño que Emilio Lozoya hizo a la paraestatal, a Pemex y al erario mexicano es irreparable. Pero hoy, lo que a mí hoy me importa es, le gané. Le demostré que me difamó, pero no solo eso, Joaquín. Como bien sabes, yo tengo una hija y no creo que haya nada más importante como papás que darles el mejor ejemplo a nuestros hijos, dando el ejemplo. Y di la batalla contra todo en contra. Todo el mundo me decía, ya, no vas a ganar. Pues, ¿qué creen? Ya les demostré que sí gané. ¿No? Que sí se puede ganar. Y no se ha acabado esto. Porque como la Fiscalía ya le presentó una denuncia formal a Lozoya de ser el único beneficiario, él y su familia, del dinero de Odebrecht, le presenté otra demanda más ante la Fiscalía General de la República. La Fiscalía la mandó al Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. ¿Y qué crees? La falsedad en declaraciones, pues es un delito que se paga con la cárcel. Y esa denuncia sigue su curso. Sí. Oye, además tu foto fue la única evidencia que tuvimos de que Emilio Lozoya estaba en México. Nadie lo había visto. Así es. Lula. ¿Nadie? Nadie en un gobierno de la 4T que se dedica a hablar del austericidio y de la austeridad republicana y demás, pues le mandamos un avión, no se nos olvide. Él no vino en un avión comercial esposado. Mandaste un avión por él. Hiciste un operativo para mandar a la prensa al reclusorio norte. Sí. Mientras a él lo volabas en un helicóptero al hospital porque venía malito. ¿No te acuerdas que tenía agruras y venía anémico? Sí, la anemia, después de Madrid, anémico. Exacto. Ya ves cómo hay mexicanos anémicos en Madrid, ¿no? Ya ves, muchos, ¿no? Y ya ves que no hay justicia selectiva en este país. No, pero hoy por lo pronto, mira, dicen que la justicia debe ser pronta y expedita, si no, no es justicia. Pero yo hoy estoy saboreando esta justicia, pues ya no me importa que haya sido año 9 meses. Hoy la estoy disfrutando porque hoy estoy limpiando mi nombre, le estoy enseñando a mi hija el valor de defender la dignidad y que no importa quién te esté acusando, es importante no robar, no mentir, no difamar y pues a diferencia de la casa de Emilio, en donde no le enseñaron esos principios y valores, yo a mi hija sí le estoy enseñando unos principios y valores totalmente diferentes. Venga, querida Lourdes, pues te felicito, te beso y te abrazo, y también a tu hija. Eres un encanto, Joaquín, muchísimas gracias. Que estés muy bien, querida Lourdes Mendoza. ¿La ganó? Buenas tardes. Buenas tardes. Y mira que es difícil ganar un proceso de esos porque son a tiempos muertos, a tiempos sin plazos. Bueno, voy a ir a unos anuncios y le confirmo, un tribunal federal está confirmando la suspensión a este tramo 5, ¿sí? De lo que está en discusión, está en discusión pública, pero el gobierno no, ¿sí? Del Tren Maya. Vamos a ver cuál es la respuesta y vamos a ver si no caen en desacato porque la obra sigue, ¿eh? Emergencia en un sector de Tlalnepantla porque un tráiler se llevó 6 automóviles. Ya sabe cómo circulan por ahí. Y es humor social en México que sigue muy alterado. Me reportan que una mujer invadió la ciclovía y al pedirle que no se estacionara en un lugar prohibido agredió a una ciclista y le roció con gas pimienta. ¿Qué está pasando? ¿Sí? Y los fallos polémicos de esta semana de la Corte, que Hacienda puede requerir información de sus cuentas bancarias, puede acceder a sus cuentas bancarias sin autorización de un juez. Punto. La vulnerabilidad total. Y sin que usted se entere además. Continúa. Quédese aquí en Radio Fórmula Cadena Nacional Internacional con López Dóriga. Porque pues la Corte ¿cómo le voy a decir? Nos dejó indefensos, inertes, ante este fallo que acaba de tomar una de sus 2 salas, por el cual el gobierno, cualquier instancia de gobierno, puede entrar a su cuenta bancaria y obtener la información que quiera sin
autorización de un juez, como dice la Constitución, lo que claramente viola el mandato constitucional de que nadie puede ser molestado en sus bienes sin una orden o sin un mandato judicial. Ahora ya, con una decisión de quién, pues de un fiscal, del SAT, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Fiscalía, de cualquier fiscalía, sí, pueden tener su información bancaria, toda. Y usted indefenso, todos indefensos. ¿Por qué? Porque lo avaló la Suprema Corte, que me parece es una violación a la Constitución. Y no sé si queda algún recurso ante esto, no lo sé, pero estamos inertes ante este fallo de la Corte. Tan preocupada, dice, por todos nosotros, ¿sí? Te escucho, Juan Antonio Jiménez. Gracias, Joaquín. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito no es arbitrario, desproporcional ni vulnera el derecho a la vida privada al permitir que las autoridades hacendarias federales requieran información para fines fiscales relacionados con el secreto bancario sin mediar autorización judicial. Esta decisión emana de la resolución de un juicio de amparo en el que la persona solicitante de la protección federal reclamó la inconstitucionalidad del artículo mencionado, con fundamento en el cual la Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores información sobre sus cuentas bancarias y que sirvió para que la autoridad hacendaria interpusiera una denuncia en su contra por la posible comisión del delito de defraudación fiscal. En su reclamo, quien promovió la demanda alegó que el precepto analizado transgrede el derecho a la privacidad e intimidad. Los ministros reiteraron que el secreto bancario, como parte del derecho a la vida privada, no es absoluto, pues admite excepciones que facultan a determinadas autoridades a solicitar información bancaria de los gobernados sin autorización judicial previa, sin que ello vulnere a la Carta Magna. Por este motivo, la primera sala aprobó por mayoría de 4 votos el proyecto que presentó la ministra Margarita Ríos Farjat. También la primera sala reconoció la relevancia del derecho a la privacidad. Sin embargo, advirtió que como todo el derecho no es absoluto y debe de ponderarse frente a otros fines de alta importancia constitucional, como cuando una autoridad hacendaria requiere información con la finalidad de verificar el correcto cumplimiento de la obligación ciudadana de contribuir al gasto público, el cual puede mermarse a través de conductas como la defraudación fiscal, el lavado de dinero, el terrorismo o la delincuencia organizada. Asimismo, el alto tribunal determinó que la solicitud de información financiera por parte de las autoridades hacendarias no constituye una técnica de investigación relacionada con un proceso penal, sino una actuación administrativa para fines de comprobación del cumplimiento de las obligaciones fiscales. Joaquín, el reporte. Juan Antonio, el punto central es que la Corte le ha dado libre acceso a cualquier autoridad a que conozca toda su información bancaria sin una orden judicial. Así se acabó el secreto bancario. Que no me digan. Se acabó el secreto bancario además. Bueno, quiero ir contigo, Laura Cardoso, porque me llama tanto la atención. Bueno, ya no me llama la atención. ¿Sí? Ya ve que están en Babia, ¿no? En la Secretaría de Salud, ausente, manipuladora, con un doble discurso y muchas veces engañando. Y ahora resulta que hay 4 casos de hepatitis infantil aguda en Nuevo León y la Secretaría de Salud del Gobierno Federal ausente. Ya se había estado advirtiendo que venía, se había registrado en 20 países y que venía, que era inevitable que no llegara. Nada, nomás algo que oí que dijeron, estamos atentos. ¿Están atentos a qué? Y hay 4 casos detectados en Nuevo León y están tan atentos que no han dicho ni una sola palabra. El doctor Alcocer cuidando a sus nietos. Que ya sabe que es la medida de cómo llevar a cabo las políticas públicas de salud en México. Cuando dijo en la Cámara de Diputados, no, yo no vacunaría a mis nietos. Y como él no vacunaría a sus nietos, no vacunaron a los nietos de nadie. ¿Sí? Así la oferta del doctor Alcocer. Y ahí tiene a su operador, el doctor López-Gatell, que él no tiene nietos, pero tiene, y qué bueno, felicidades, un bebé a todo dar. Pero pues por lo visto tampoco lo van a vacunar, porque si el doctor Soberón, el titular de la Secretaría de Salud, Jorge Alcocer, no vacuna a sus nietos,
pues el doctor López-Gatell tampoco va a vacunar a su recién llegado a la familia, ¿sí? Y de verdad que muchas felicidades por eso. Y bueno, voy contigo, Laura Cardoso. En Monterrey sí están dando la información. La Secretaría de Salud, repito, cero, ni una palabra, como si callándose y ocultando desapareciera. Te escucho. México prendió otra alerta sanitaria esta semana, y es que se registraron los primeros 4 casos de hepatitis infantil aguda, padecimiento que se ha registrado en varios países y que hasta el momento no se ha determinado su origen. Estos primeros casos, que se ubicaron en Nuevo León, ya están en observación y aunque por el momento los niños están estables, tendrán vigilancia médica para ver la evolución de la enfermedad. El pasado 5 de abril, el Centro Nacional de Enlace para el Reglamento Sanitario de Reino Unido informó sobre el registro de 10 casos de hepatitis aguda grave de origen desconocido en niños. Esos primeros casos se registraron en Escocia, pero a la fecha, la Organización Mundial de la Salud tiene contabilizados 348 casos probables en 21 países, incluyendo 26 niños que ya requirieron trasplante de hígado y 15 países más que han informado tener en promedio 5 casos. La Organización Mundial de la Salud ha hecho un llamado a todos los países a informar sobre los casos que registren para poder identificar las causas. En tanto, la Organización Panamericana de la Salud ha emitido tarjetas informativas sobre este padecimiento, sus síntomas, afectaciones, modos de transmisión y tratamientos. Detalla que la hepatitis es una inflamación del hígado que puede causar una serie de problemas de salud y puede ser mortal. Sin embargo, algunos tipos de hepatitis son prevenibles mediante vacunación. Un estudio de la Organización Mundial de la Salud determinó que de aquí a 2030 se podrían prevenir unos 4.5 millones de defunciones prematuras en países de ingresos bajos y medianos mediante vacunación, pruebas de diagnóstico, medicamentos y campañas de educación. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Gracias, Laura Cardoso. Voy a ir contigo, Michelle Rivera, porque se está cumpliendo un año ya del asesinato del candidato de Movimiento Ciudadano, entonces Abel Murrieta. ¿Y qué dice la Procuraduría? La Procuraduría de Sonora, que ya próximamente, ¿no? Te escucho. Es correcto, Joaquín. Muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Ayer cuestionamos a la fiscal del Estado, Claudindira Contreras, sobre este aniversario luctuoso de Abel Murrieta. Dijo que no podían dar detalles, tampoco adelantó exactamente la fecha, pero que sí darán a conocer a los medios de comunicación información de los avances, que aseguró que sí hay y que lógicamente por la prioridad y por los temas que involucran, sin dar más detalles, reitero, pues es que están cuidando mucho la información. Es muy interesante, Joaquín, te comparto, ayer tuvimos la oportunidad de platicar con familiares, con amigos de Abel Murrieta, incluso con Adrián Levarón, que fue, Abel Murrieta fue abogado de Adrián Levarón y de su familia en el caso de la masacre. Ninguno de ellos coincide en que habrá justicia y se sabrá pues la verdad, el móvil del asesinato de Abel Murrieta. Sin embargo, concluyen también que el crimen organizado y que probablemente algún partido político le inquietó en su momento las declaraciones de Abel Murrieta, sobre todo por ser tan frontal con el crimen organizado y por otro lado, pues no escatimar en dar nombres cuando de corrupción se tenía que hablar. Entonces, familiares desconfían de las autoridades del posible esclarecimiento de este caso y autoridades aseguran que próximamente darán un informe sin dar una fecha. Movimiento Ciudadano había adelantado, Manuel Scott, dirigente estatal de este partido en Sonora, que en el mes de mayo se reuniría con la fiscal del Estado. Ellos también han recibido, Joaquín, auditorio, críticas también por hacer un silencio, lo que se ha llamado un silencio luego del asesinato de este candidato y exprocurador de Sonora por 9 años también. Además, esa es otra vertiente. Y repito, en la total impunidad, porque después de un año, Michelle, vienen a decir que próximamente, ¿no? Así es, próximamente se dará información por la secrecía de las investigaciones. No se pueden dar detalles por las personas que están involucradas, así lo mencionó la fiscal ante pregunta expresa de cuándo habrá información sobre el asesinato de Abel Murrieta, pero fue contundente decir que sí hay información, sí hay avance en la investigación, pero de momento no pueden dar detalles ya que siguen recabando, revisando cámaras todavía, entrevistando a personas y bueno, buscando todavía fuentes para esclarecer este caso. Amigos, familiares de Abel Murrieta, Joaquín, auditorio, desde hace
tiempo declararon en redes sociales que dejarían de hablar del tema. Por lo mismo, porque se ha revictimizado a Abel Murrieta, sobre todo con los comentarios que tienen que ver derivados de su función como procurador hace tiempo en el estado de Sonora, y que probablemente hay un ajuste de cuentas que se dio hace un año exactamente. Entonces, para evitar la revictimización de Abel Murrieta, familiares dejaron de opinar. Pero en esta ocasión, amigos, han levantado la voz, incluyendo la familia Levarón, para solicitar justicia. También quien fue candidato a la gubernatura, Ricardo Burs, llamó a Claudia Pavlovich y también a la fiscal a que pues esclarezcan y den más información sobre este caso. Gracias, Michelle Rivera, Fórmula Sonora. El punto es que ha corrido un año y nada. Bueno, dice, voy a los anuncios, después de los anuncios, y mira, Claudia Sheinbaum se ha puesto las pilas. Dice que la Ciudad de México se encuentra preparada ante un eventual caso de esta hepatitis infantil aguda. Qué bueno, porque la Secretaría de Salud, le decía federal, sigue sin decir una palabra. Hay 4 casos ya en Monterrey. Bueno, este caso de 2 adolescentes desaparecidos desde el 18 de abril en San Luis Potosí y el abandono de la autoridad, ¿sí? Mientras aquí lo ignora el ex secretario de Hacienda y propuesto frustradamente por el presidente López Obrador para ser gobernador del Banco de México, Arturo Herrera es nombrado como un alto cargo en el Banco Mundial. Y una buena, es viernes, ¿sí? Desarrollan anticuerpos de última generación que podría abrir un tratamiento para tumores resistentes a la inmunoterapia. Continuamos. Quédese aquí en Radio Fórmula, cadena nacional e internacional con López Dóriga. Bien, querido Rubencito, ¿cómo estás? Rubén viene a esparcir tu canela fina por aquí, ya sabe, ¿no? ¿Cómo está, Rubén? Buenas tardes. Muy bien, Joaquín, gracias. Feliz viernes 13. Te mando un abrazo. No, ya te iba a decir. Mientras más viento hace, ¿no? Me lo imaginé que ibas a caer. Oye, pues Joaquín, momentos estelares está viviendo el país, dice el presidente. Mira, yo creo que sí, que tiene razón el presidente. Está viviendo momentos estelares él, el presidente. Creo que el presidente, este arte de la palabra hablada que maneja el presidente, yo creo que más bien el arte de la relativización de la palabra hablada, esta relativización de la que habló, tú conoces el tema, el Papa Ratzinger, tiene un libro sobre la relativización de las cosas en la época moderna. Rubencito, ¿sí? Explícanos, perdón. ¿Qué es la relativización de las cosas? La relativiza el presidente con ejemplo práctico. El presidente está encabezando un boicot a la Cumbre de las Américas, que el anfitrión es Biden. Pero el presidente lo encabeza, lo dice que Cuba es un país ejemplo mundial, que Venezuela, Nicaragua, y dice a la vez, pero Biden es buena persona, él no se va a molestar por esto, porque no hay problema, es un buen hombre, es un demócrata y él va a aceptar esto. Dice que los delincuentes hay que respetarles la vida, pero también hay que respetársela a los... hay que protegerles. Hay que protegerlos. Él protege a los miembros integrantes de las bandas. Relativiza todo. O sea, como dice una cosa, dice otra. Relativizar es mostrar displicencia por algo. El presidente sabe que controla la conversación diaria, la maneja bien. Yo sigo muchísimo los periódicos de papel. Salvo 1 o 2 excepciones, los periódicos de papel repiten todos los días lo que dice el presidente, casi no hay notas exclusivas. Yo recuerdo que uno de los paredones que tenía todos los días el gobierno pasado era la prensa escrita. La prensa escrita sigue siendo poderosa, aunque se diga que no. Noticieros igual, con ciertas excepciones. El presidente maneja eso, sabe que no va a ser cuestionado salvo en 1 o 2 excepciones, que después va y dice que, por ejemplo, no voy a decir nombres de colegas ahora, no me dedico a eso, pero ataca nombres, dice
pero después dice que si hay una encuesta que lo promociona, sí, esa encuesta hoy es buena, ese diario nos ataca, pero hoy sí es bueno. O sea, el presidente juega con eso. Es un maestro de la palabra, Así llegó a ser presidente, y así lo está haciendo. Ahora, no sé después, en el ámbito nacional si lo logra. O sea, lo logra. Hoy tuvo un buen gesto después de no mostrar empatía sin pagar costos políticos por ello con las mujeres asesinadas. Hoy tuvo un gesto. Maneja muy bien el presidente eso, ¿no? Y ahora, una cosa es esa, la otra es relativizar la palabra en el plano internacional. Esto que el presidente está haciendo en los hechos es un boicot a la Cumbre de las Américas, donde el anfitrión es Estados Unidos. El presidente dice que no va él, pero que va el canciller. O sea, vuelve a relativizar. O sea, no va el presidente. O sea, yo creo que lo que le interesa al presidente de los Estados Unidos es que vaya el presidente mexicano, porque da la casualidad que es su principal aliado en la región, junto con el presidente de Canadá. O sea, el TLC antes no es solamente un convenio económico, no es solamente tú me pagas, yo te pago y cada uno a su casa. No es un asunto así tan relativo. El TLC, el TMEC, tiene capítulos democráticos. Por ejemplo, el TMEC prohíbe que alguno de los miembros comercie con países que no tienen economía de mercado. Léase China, léase Cuba, léase Nicaragua, léase Venezuela. Léase un prospecto que anda por ahí ya, que es Bolivia. Entonces, hay convenios políticos también dentro del TMEC, hay convenios incluso democráticos, hay una carta democrática en el TMEC. Por eso Estados Unidos, no juguemos con las palabras, sí cabildeó Estados Unidos de diferentes maneras en contra de la reforma eléctrica, porque iba en contra del TMEC, un negocio que ellos tienen firmado por presidentes mexicanos. Eso es lo que está haciendo Estados Unidos. Entonces, Joaquín, esta escalada así bajita la mano que hay con Estados Unidos, acaba esta semana de retirar la DEA, un avión que colaboraba en la lucha antidrogas en México. Después de muchos años lo retiró. El presidente mexicano acaba de cancelar una oficina que hacía muchos años que funcionaba en México, de colaboración entre la DEA y los diferentes gobiernos mexicanos con el Estado mexicano, léase el Estado mexicano. Estos poquitos van haciendo una escalada. Esto de Cuba no es un país democrático. El presidente podrá decir lo que quiere. El presidente tiene mucha mezcla con Cuba. Yo creo que una mezcla de amor, una mezcla de esta inocencia, esta adolescencia política que padece el presidente con Cuba. Cuba es un país que en este momento tiene decenas, ya son miles de presos políticos, niños incluidos, menores de edad, condenados a 12, 15, 20, 25, 30 años de cárcel por gritar en la calle. Por donde quiera que lo veas, no es celebrado eso, no es para celebrarlo. O sea, el presidente está mostrándose como demasiado amigo de Cuba, para no usar otros adjetivos, para ser cuidadoso. Pero el presidente, si de verdad quisiera ayudar a Cuba, Joaquín, yo creo que le diría a Cuba: vamos a sentarte con Estados Unidos, otorgas algo, ellos te otorgan algo, como hizo Carlos Salinas con la crisis de los balseros. No está haciendo eso el presidente. Por eso yo creo que está relativizando la palabra, Joaquín, y sí hay un momento estelar en eso. Bien. Pues gracias, Rubéncito, que estés bien. Rubén Cortés, que viene. Gracias, Joaquín. Las parcelas, ya sabe, su canela fina. Sí, yo voy a unos anuncios, y después de los anuncios, le voy a informar qué está pasando. Bueno, tengo los anuncios primero y continuamos. Antes de ir a los anuncios, tengo aquí este libro de Eva
Sáenz de Urturi que se llama El libro negro de las horas. El libro negro de las horas. Y dice: alguien que lleva muerto 40 años no puede ser secuestrado y desde luego no puede sangrar. El libro negro de las horas. También tengo aquí, ¿sí?, de Javier Cercas, que yo soy su fan, El castillo de Barbazul. Esto es de Tusquets Editores. Dice: años después de lo ocurrido en Independencia, Melchor Marín ya no es policía, trabaja como bibliotecario. También te lo recomiendo. Y ¿sí?, de Bronislaw Sagbert, dice: mi nombre es Brony. El relato estremecedor de un niño judío que sobrevivió al Holocausto en el gueto de Lodz. Dice: cuando Brony escribe durante su adultez, su esfuerzo por reportar lo que el niño Brony presenciaba hace que en muchos aspectos su texto evoque al de Ana Frank, su famoso diario. Esto es Mi nombre es Brony, de Bronislaw Sagbert. Y voy a ir directamente contigo, Jenny Valencia. Están más preocupados, dice ahora, los empresarios por la reforma electoral. Dicen que por lo que fue la reforma electoral, pero así son, te escucho. Advierten analistas económicos que la reforma más grave que el Congreso puede aprobar es la reforma electoral, pues no solo afectaría la economía, sino la democracia y la gobernabilidad del país, alertó Gabriela Sile, directora de análisis económico de Grupo Financiero Base. Que yo creo que es la reforma más grave que se pudiera hacer si se aprueba, es la reforma sobre el INE, porque ahí no nada más estamos hablando de una afectación a la economía, sino estamos afectando, o se vería una afectación posiblemente sobre la democracia y sobre todo México. Yo creo que esta reforma causaría una alta incertidumbre, pero por otra parte, pues también se necesita una mayoría calificada, por lo tanto, pues se ve una baja probabilidad de que se vaya a aprobar. Pero nuevamente, igual que con la reforma eléctrica, pues se espera que haya una respuesta después del presidente y esa respuesta no se sabe aún qué es lo que va a pasar y también genera miedo sobre la economía mexicana. La analista resaltó que la reforma electoral provocaría un decline en la economía y en la nota soberana de las calificadoras. Asimismo, se pondría en juego la estabilidad del tipo de cambio por la incertidumbre. Y si siguen las iniciativas y reformas, particularmente si llega a aprobarse la reforma sobre el INE, pues entonces ahí veríamos ya una pérdida del grado de inversión o especulativo, lo cual obviamente se vería reflejado en salidas de capitales rápidas y subidas abruptas en el tipo de cambio. Sin embargo, industriales anticiparon que esta iniciativa no pasará. El presidente de la CONCAMI, José Antonio Abugaber, se dijo cierto de que la reforma electoral es una batalla perdida para el gobierno federal. Yo lo que comento es que esto del INE es otra situación similar a la reforma energética. Va a pasar lo mismo y al final no va a pasar. Entonces yo considero que, no sé por qué, pero es como una batalla perdida. Número uno, el INE hay que defenderlo. Número dos, no hay necesidad de mandar esta reforma. Respeto la decisión del presidente de la República de mandarlo. Lo respeto por todo. Pero no es momento. Aunque reconoció que la pretensión del Ejecutivo de enviar al Poder Legislativo reformas como estas enrarecen el ambiente y envían señales equivocadas a los inversionistas, tal y como ocurrió en su momento con la reforma eléctrica, la cual no alcanzó la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Para Grupo Fórmula, Jenny Valencia. Y le tengo, gracias, Jenny, otro libro, hablando de ya que estamos en el fin de semana. Se llama Diccionario de las Religiones, de Joan Juliano y Mircea Eliade. Solo le voy a leer un adelanto. Dice: el presente diccionario no incluye solo importantes artículos dedicados a las diferentes religiones del mundo, sino además toda una serie de informaciones actualizadas sobre sus fundadores, sus profetas, sus libros sagrados y las diversas corrientes espirituales que han dejado su huella en la historia religiosa de la humanidad. Y ese es hoy el comentario de mi querido compañero y amigo José Fonseca. Les recuerdo, su columna Con el Café la encuentra en www.cafepolitico.com y en el periódico El Economista. Pepe, muy buenas tardes. Buenas tardes, Joaquín. Buenas tardes al auditorio de Radio Fórmula. Entiendo la apasionada defensa del presidente López Obrador de su política sexenal de atender las causas de la criminalidad en lugar de confrontar al crimen organizado. Líbreme Dios de pretender discutir con mi presidente, pero no entiendo su política
que no da resultados. Las mañaneras estadísticas contratan con el México real, donde el crimen organizado mata o secuestra para influir en elecciones. Controla la tala y parte del mercado de madera. Tienen redes de distribución para lo robado. Y como gobierno paralelo cobra protección y derecho de piso a comerciantes formales e informales. Los ciudadanos de a pie no queremos matanzas, pero parece que Palacio Nacional piensa que es mucho exigirle al gobierno que nos proteja aquí y ahora, no a largo plazo, porque a largo plazo, como dijo Keynes, todos estaremos muertos. Gracias y buenas tardes, Joaquín. Gracias, don Pepe. Vamos contigo, que es fin de semana. Ingeniero Alberto Hernández Unzón, jefe de meteorología del Grupo Fórmula. ¿Cómo viene el fin, ingeniero? Buenas tardes. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues muy caluroso, extremadamente caluroso. Sigue este borde de altas presiones cubriendo gran parte del país. Las tormentas básicamente, Joaquín, en la parte occidental, Jalisco, Durango, Aguascalientes, Michoacán y Colima. Hacia allá van a estar las tormentas. Por otro lado, las temperaturas irán ascendiendo en el área de Monterrey, 34, 35 grados centígrados, pero muy atentos, Joaquín, porque ya para la próxima semana se observa un cambio en el patrón de circulación. Muy probablemente tengamos al primer ciclón de la temporada en el occidente del Caribe entre el 24 y 26 de mayo, y bueno, con una trayectoria hacia el Golfo de México y ojalá, porque necesita bastante lluvia la zona de Tamaulipas y Nuevo León. El 26-27 de mayo estaría afectando México. Joaquín. Gracias, ingeniero. Pues vamos a ver cómo nos va. Muchas gracias, buenas tardes, también buen fin de semana. Y mire, me mandaron este libro también de Pedro Ángel Palou, se llama México, la novela. Y a través dice que de 4 familias cuenta la historia desde la caída de Tenochtitlan hasta después del terremoto del 19 de septiembre de 1985. México, la novela, Pedro Ángel Palou. Y voy a ir contigo, Andrea Meraz, porque está este tema ahora, otra resolución de la Corte, otro fallo de la Corte que está en la discusión. Aquí se cruza el INAI. Te escucho. Muy buenas tardes, Joaquín. Pues sí, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales lamentó esta reserva que dio aval a la Suprema Corte de Justicia de la Nación para reservar la nómina de la Fiscalía General de la República. Consideró que se vulnera el derecho de información a la ciudadanía y pues recordemos que de acuerdo a una resolución del instituto se ordenaba proporcionar datos de su personal de diversas subprocuradurías y fiscalías especializadas. Para el comisionado del instituto, Francisco Javier Acuña Llamas, esta decisión de la Corte resulta lamentable y aseguró que si impera el peligroso hecho de proteger la información pública, pues se derrotará el derecho a saber. También hoy por la mañana algunas organizaciones de la sociedad civil, entre ellos Artículo 19, la Oficina para México y Centroamérica, la Contraloría Ciudadana para la Rendición de Cuentas, X Justicia para las Mujeres, también lamentaron esta decisión de la Corte, indicaron que es un grave retroceso para el derecho de la información y también la Suprema Corte vulnera el principio de inatacabilidad de las resoluciones del INAI. Recordemos pues también, Joaquín, que el INAI es un órgano garante y autónomo. Indicó también pues estas organizaciones civiles que lo discutido y decidido por el máximo tribunal representa un obstáculo en el ejercicio del derecho de acceso a la información, genera un precedente ya que se abre la posibilidad de que entes públicos que reciben o entes que reciben dinero público pues puedan interponer acciones jurídicas como la controversia constitucional bajo el argumento de invasión de competencias. Es el reporte, Joaquín. Gracias Andrea Meraz, y voy a ir contigo ahora. Voy a ir contigo, Laura Cardoso, porque, ¿se acuerda usted? Lo hablábamos el otro día con el director, el doctor Gabilondo, del Instituto Nacional de Nutrición, de aquellos héroes, los héroes en la lucha contra el COVID, en la pandemia, aquellos del minuto de aplausos, ¿sí? Les han dado una patada en el trasero. Te escucho.
De ser unos héroes durante los días más difíciles de la pandemia, los repartidores de comida por aplicaciones ahora son marginados y hasta criminalizados. El gobierno capitalino les prometió afiliarlos al Seguro Social y a la fecha no les ha cumplido. En la Secretaría del Trabajo les prometieron ser los intermediarios para que las aplicaciones los consideraran empleados y les otorgaran todas las prestaciones de ley. Tampoco ha ocurrido. Les prometieron presentar ante el Congreso una iniciativa de ley para mejorar sus condiciones de trabajo y tampoco les cumplieron. Es Saúl Gómez, representante de la organización Ni un Repartidor Menos, quien dice que a todo esto hay que sumar que de marzo de 2020 a la fecha han muerto 62 repartidores como resultado de la violencia vial, 4 de estos asesinados por delincuentes. Nuestras condiciones de trabajo acá pues ahora ya con la vieja normalidad vuelven a ser como antes, ¿no? O sea, ya no eres el héroe, ya eres el apestado, ¿no? Te das cuenta hasta de los mensajes de las redes sociales. Ahora ya no somos de que vino un Uber y amablemente me atendió, sino vino un mugroso de Uber y me trajo mi pedido hecho pedazos, ¿no? Saúl Gómez dice que una muestra de esa criminalización de los repartidores fue la detención de Óscar, un joven que se hizo viral en redes sociales, a quien se le ve agredir a un automovilista en la zona de Polanco. Sin embargo, aclara que esa solo es la versión de quien hizo la denuncia en redes sociales y que ni siquiera puso una denuncia formal. Durante todo un día, Óscar fue buscado por la policía sin que tuviera una denuncia formal en su contra. Han tomado la determinación las autoridades de liberar a Óscar porque no hay una sola denuncia en contra de él y porque pues básicamente hubo brutalidad policíaca en su detención, así como pues argumentos, le sembraron 10 envoltorios de marihuana en su detención. Saúl Gómez dice que seguirán peleando porque su trabajo sea respetado, aunque la crisis económica los ha dejado sin pedidos. Cada vez son menos y las agresiones más. Fórmula Noticias, Laura Cardoso Tierra. Bien, muchas gracias, bien. Así con los repartidores. Bien, eso es todo, muchas gracias, buenas tardes. Yo soy Joaquín López Dóriga.